Cadena 3 presenta La Mesa de Café. A solo 25 minutos de Córdoba, descubrí el encanto de Terra Cambiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Cambiare, Colonia Carolla. La mesa de un café era el punto de reunión. Hola Miguel, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día para todos. Ayer Federico Alvarenque, en su dato confiable, planteó algo que no por novedoso es menos impresionante. En 20 años se multiplicaron las pensiones por discapacidad en la Argentina. En 20 años se multiplicaron por 15. Por 15. Un país en guerra civil no tiene el promedio, el porcentaje de personas que reciben pensiones por discapacidad, una discapacidad que debe estar certificada, aprobada por médicos que prueban que no pueden trabajar, por lo cual pasan a depender de por vida de una pensión. Los datos que aportaba Fede, el 2,6% del total de la población, el 5% de la población activa, en algunas provincias, Chaco, 9% de la población, Santiago del Estero, 8%. La Agencia Nacional de Discapacidad de la Nación, ANDIS, formalmente está impulsando una auditoría. En base a las primeras evidencias, ya se sabe que van a ir a la justicia. Las primeras evidencias que las han buscado en algunas de estas provincias, donde el número casi absurdo de personas que no pueden trabajar por discapacidades, los ha llevado a los funcionarios, el dato está publicado por Clarín, en los primeros 575 casos de Santiago y 488 casos del Chaco, el 90% no correspondería. Todo esto puede ser objeto de sorpresa, tal vez para algunos. Para los investigadores de IDESA, del Instituto de Desarrollo Social Argentino, no es sorpresa. Y no debería serlo para nosotros porque tenemos acceso a documentación que han elaborado los investigadores de este instituto desde hace rato. Tengo a la vista uno del 2017 y uno del 2022, con precisiones de cuándo y cómo comienza esta manchancha de pensiones por discapacidad truchas, o sea, doblemente graves, porque hay muchas personas con discapacidad que necesitan respaldo y porque es una desembosada, casi obscena exhibición de corrupción en el territorio de la pobreza argentina. Está Patricio Canalis en línea. Patricio es uno de los economistas investigadores de IDESA. El gusto de saludarle, Patricio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Digo, para ustedes no es novedad. Tengo a la vista los documentos, las investigaciones hechas, pero danos vos los datos de lo que ustedes ya estaban estableciendo desde hace rato, de cómo se produce este fenómeno de que Argentina, sin guerras civiles, tiene más discapacitados que países que han sido destrozados por las guerras. Sí, a ver, en los últimos 10 años te diría que al menos una vez al año sale a la luz en la prensa estos datos. El tema es que nadie hizo nada. Por ahí Macri intentó como realizar algún tipo de control y después tuvo que dar marcha atrás, pero ahora sería la primera vez en la cual hacen una auditoría bien, en la cual se van a presentar a la justicia y van a tratar de resolver estos casos. Hoy en día es una prestación, la pensión por invalidez, que equivale al 70% de una jubilación mínima, serían 190.000 pesos, y está pensada para personas con incapacidad laboral y que además estén en situación de vulnerabilidad. Hoy en día serían más de 1.200.000 beneficiarios, cuando en 2003 apenas eran 77.000. Esto es lo que hace sonar todas las alarmas, porque es un aumento del 1.500%. Por encima de ese número, que claramente no se explica ni por crecimiento poblacional ni por otra cosa. Al año le cuesta al Estado 2.200 millones de pesos, que serían más o menos medio punto del PBI,
para que tengamos marco de referencia, ¿De peso? es lo que ¿Peso o gasta de el Estado dólares? en pesos. En pesos. Eso es lo que 2.200. gasta el Estado en una tarjeta alimentaria o una AUH, AUH. que serían los planes más cuantiosos que administra el Estado Nacional. Con lo cual es una cifra importante como para presentar estos desmanejos. Es la cifra importante y es un concepto muy importante para entender parte de las tragedias que seguimos atravesando los argentinos. Porque yo no quiero perder de vista, Patricio, y yo estoy seguro que vos tampoco, que en la Argentina hay personas discapacitadas en serio que necesitan de verdad la presencia del Estado en un tema tan ultrasensible. Asombra la falta de escrúpulos, la falta de pruritos cuando uno revisa parte de los trabajos que ustedes han hecho, ¿no? El mecanismo, ¿qué explica este fenómeno? Dice uno de los que tengo a la vista. El mecanismo de asignación posibilitaba que se falseen datos y el gobierno hacía poco por detectar casos irregulares. O sea, esto sencillamente era como que se daba una señal desde el orden nacional de que los punteros políticos en distintos puntos del país podían ofrecer estas pensiones. Médicos certificaban falsedades y esto se viene extendiendo desde hace 20 años. Sí, el circuito era, la persona iba al hospital público, la mayoría provincial, por eso denuncian todo un entramado de funcionarios nacionales, provinciales, médicos, e incluso hablan hasta de gremialistas. La provincia iba al hospital público, la persona iba al hospital público, solicitaba el certificado médico oficial, que es donde se constata que tenés la discapacidad, o una disminución mayor al 76%, con lo cual es un número alto también. Entonces ahí tenés el médico que firmaba. Por ahí, como los hospitales públicos son provinciales, tenés también al funcionario provincial que hizo poco por controlar. Ya a nivel nacional ahora lo maneja la ANDIS, que era la Agencia Nacional de Discapacidad que mencionabas al principio, pero en la época que se da lo más fuerte de todo este crecimiento de las pensiones, que es entre 2009 y 2014, ahí es donde pega el salto, después se mantienen más bien quietas. En esa época el plan lo manejaba el Ministerio de Desarrollo Social, era el encargado de gestionar el expediente. Lo que dicen en este informe del gobierno de Milei es que la persona que conseguía el beneficio de manera espuria iba patrocinado por un puntero político. Y después, en teoría, se hace un control de que la persona esté en situación de vulnerabilidad, es decir, que no tenga patrimonio, que no tenga ingreso por otro lado, y se le otorgaba beneficio. Por lo visto, a nadie en el Estado le llamaba la atención estos números desorbitantes y tampoco se controlaba como para cerrar un círculo de complicidad. Guillermo, tenés un dato allí, un mensaje, lo vas a tener que sintetizar porque es muy largo, sí, pero es muy significativo. Llegó ayer después del dato confiable y me lo guardé porque una oyente vive en Buenos Aires, cuenta que en su pueblito, en Matará, Santiago del Estero, resulta que un primo es el intendente, fue el intendente, y que por orden del gobernador Zamora, las personas solo presentando el DNI, del resto se ocupaban desde el gobierno, el médico que firmaba los certificados, todos siempre tenían que ser leales al gobernador y a los candidatos que él designara. Después vino el hermano mellizo de ese intendente a hacerse cargo del gobierno y denuncia lo mismo, y nos pide la oyente que no demos su nombre, no por miedo, sino por vergüenza de la familia que tiene. O sea, está todo, las pruebas están a la vista. Lo que hay acá, Miguel, escuchándolo a Patricio, escuchando este tema desde ayer, está ocurriendo, está a la vista. O sea, no debiera ser muy difícil resolver este problema. No entendemos por qué es tan difícil. ¿Patricio? Sí, a ver, ese número, este caso anecdótico, digamos, está respaldado también en números, porque hay provincias, típicamente las del norte, con beneficiarios muchísimo más altos que la media nacional. La media es, según lo que decía Miguel, 2,6% de la población. Sí. Y hay provincias como Chaco con un 9%, Santiago del Estero con 8%, Formosa con 7%, y a su vez hay pueblos que llegan al 38%. Esto ya lo había detectado Macri en el 2016. Había pueblos que tenían el 38% de los beneficiarios de la población con un plan, con una pensión.
Con lo cual, si no hubo una guerra o una catástrofe natural, es imposible tener estos valores obscenos de un año para el otro. Tengo a la vista las tablas comparativas con los países vecinos. Multiplicamos a Brasil por 2, a Uruguay por 2,5 y a Chile por 5 en cantidad de personas que aparentemente no pueden trabajar por discapacidad. Pero esto, Patricio, ustedes marcan algo que para mí es esencial para entender no solo este tema, sino muchos otros temas que rodean la decadencia y la degradación que ha sufrido Argentina, ¿no? El certificado falso por discapacidad perpetúa la pobreza. ¿Por qué? Porque esa persona no puede acceder nunca más a un empleo formal. O sea, va a depender de por vida de ese puntero que le dio un certificado falso. Perpetúa la pobreza. Es una condena a la pobreza de por vida darte un certificado falso de discapacidad. Es una condena de por vida y es además una sumisión política de por vida al puntero al que le debes tu único modo de supervivencia, porque no podrás trabajar nunca más en un trabajo formal. Y en la otra punta es la presión sobre el sistema previsional. Se necesita el aporte de 2 trabajadores activos. La Argentina no tiene muchos. Tenemos 2 trabajadores activos por cada pensión falsa por discapacidad. Así no hay sistema previsional que aguante, si lo sabrán nuestros jubilados, que no están dependiendo ni de certificados falsos ni de punteros políticos y que se la bancan los que se bancan, Patricio, ¿no? Sí, a ver, a veces parece a la gente por ahí medio punto del PBI le suena poco, pero para dimensionar es lo que gasta el Estado en la AUH, que es el programa más grande que tiene de asistencia social. Y la otra forma de verlo es esto que vos decías, para poder solventar una pensión que sale 190 mil pesos con el bono, necesitas de 2 trabajadores activos que hagan el aporte y para financiarlo. Entonces hay que empezar a mirar estas cosas porque de algún lado salen. Y respecto al tema de la pobreza, bueno, además de atentar contra la dignidad de la persona, porque se la lleva a cometer un ilícito, está esa otra arista también de que te termina excluyendo del empleo formal. Terminas quedando preso de un sistema que no logra salir. La salida en teoría es el empleo la salida, y te están llevando por otro camino. Típicamente uno veía son provincias en las cuales hay una inactividad laboral muy alta. Entonces se presta para que sucedan estos casos de favores políticos a través de un plan social que no es un plan social. Aquel problema fue que se trató a una pensión. Ese es el punto, no es un plan social. Si fuera un plan social. Recomiendo la lectura de los documentos de IDESA a los que he aludido, porque por ejemplo hay una comparación muy fina, muy fina, entre el promedio, el porcentaje de estas pensiones por discapacidad seguramente falsas, fraudulentas, y el nivel de inactividad laboral que tienen esas provincias. Patricio, excelente trabajo como siempre lo de IDESA, muchas gracias. Gracias, buen día. Adiós. Vamos a ver qué pasa con el nuevo intento. Hubo un intento en tiempos de la presidencia de Macri, sí. Lo dijo recién Canalis, allí se amesetó durante esos 4 años el número de pensiones de esta naturaleza. En cuanto llegó Alberto se disparó de nuevo para arriba. Ahora, una vez más, se va a intentar hacer una auditoría, encontrar evidencias e ir a la justicia en ese orden. Vamos a ver qué ocurre. Abrimos el tema, abrimos el micrófono y los oyentes del Mensajero. Y que en Santiago hay más pensiones que jubilados. Hay chicos de 20 años que ya son pensionados y por esa razón nadie trabaja. Dice Débora, los mensajes llegaron de Chaco, de Santiago del Estero, bueno, tal como lo mencionaba Canal. Y que lo devuelvan.
si la justicia finalmente trabaja, Miguel, como habló el ministro Cunio Libarón ayer, pero sobre otras indemnizaciones, sobre otra cuestión sobre la que también se está poniendo el foco, porque también había desmanejo, el planteo de que... Te estás refiriendo a las indemnizaciones de presuntas víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, y la posibilidad, dijo él, de que si no estuvo bien cobrado, que devuelvan, que lo devuelvan. Mira, en el terreno de devolver, me despido, las pensiones por discapacidades fraudulentas, las indemnizaciones truchas por terrorismo de Estado y las dietas aumentadas de los senadores las van a devolver todas juntas el 28 de diciembre, Agus. El 30 de febrero calculaba yo. Gracias Miguel. Un abrazo, hasta mañana. Chao, hasta mañana. La mesa de café que presentó Grupo Agroempresa y su bodega Terra Camiare. Templábamos los flores en el naipe nuestro amor. Solo 25 minutos de Córdoba. Descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla. Siempre juntos. Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.